Saludos, bienvenidos a Enfoque en Honduras. El anuncio hecho por el presidente Juan Orlando Hernández de que buscará la reelección ha fomentado serias controversias políticas. Similar panorama de confrontación se ha vivido al sur del continente, en Paraguay, en medio de la intención de introducir la reelección presidencial vía enmienda. Mientras, en la vecina Argentina ya se ha empezado a hablar de la continuidad en el gobierno de la coalición Cambiemos en el año 2019. Así que hoy en Enfoque vamos a debatir sobre las pretensiones de reelección presidencial que no vienen por el flanco izquierdo de América Latina. De ello hablamos con José Luis Torremocha, periodista y analista internacional. Bienvenido. Bien hallado. También nos acompaña el politólogo Jesús Mesa Montero. Es un placer. Es un placer para mí también. Saludamos en este capítulo de hoy a otros dos periodistas. El primero de ellos es José María Lanceros. ¿Qué tal, Joaquín? Ganado. Y también nos acompaña Javier Castro Villacaña, que además es abogado. Hoy en temas legales nos va a servir mucho su conocimiento. Muy interesante desde el punto de vista político y Pues vamos precisamente al lío, como se suele decir en un país como España. La reelección presidencial se ha convertido en un asunto de habituales polémicas en distintos países de América Latina. Las intenciones puestas de manifiesto en las últimas semanas vienen fundamentalmente de países como Honduras, Paraguay y Argentina, como les acabábamos de contar en la presentación. Así que vamos a comenzar por una valoración inicial, José Luis, de este asunto. ¿Cómo lo ves? El caso más flagrante creo que es el de Honduras. Es una continuidad al proceso de derrocamiento de Zelaya. A Zelaya por simplemente colocar una urna en unas elecciones para invitar al pueblo a pronunciarse por una reforma constitucional, no lo olvidemos, fue sacado vía un golpe de Estado. Los sucesores de este golpe de Estado ahora les ha bastado por invocar a una resolución del Supremo de dicho país para vaciar el artículo de la Constitución que pena gravemente tratar de postularse a la reelección. Evidentemente, Juan Orlando Hernández lo tiene mucho más fácil cuando tiene todos los poderes a su favor y por eso ha tomado esta medida más acelerada. En el caso de Paraguay, también Franco en este caso es continuador de otro golpe de Estado más suave que el que hubo en Honduras y, como en el caso de Argentina, les favorece una coyuntura internacional en la que los gobiernos progresistas de América Latina han perdido peso y por eso se atreven a hacer esos planteamientos que tanto criticaron en el pasado a presidentes que tuvieron mucho más popularidad que ellos. Luego lo vamos a ver en detalle en cada uno de estos países. Primera lectura también de José María Lanceros. Chema. Bueno, a ver, partiendo de la base de que yo creo que la reelección es un derecho, lo que tiene que hacerse siempre es por los métodos legales y también, evidentemente, sin engañar a la gente. Es decir, si uno tiene la intención de postularse, de volver a repetir, ir por las claras y decirlo, y luego, evidentemente, buscar los caminos que sean adecuados para ello. Hay una cuestión, y es que en la mayoría de los países la reelección está permitida, y yo creo que es un buen camino siempre y cuando tengas los contrafuertes dentro del propio Estado de Derecho para que no sea un abuso de poder. Pero yo creo que limitar por sí los mandatos no es algo que pueda favorecer, porque de hecho puedes frenar un camino. Hablaremos después de los casos concretos, pero desde mi punto de vista la reelección es un método adaptable. Creo recordar que en 14 países latinoamericanos efectivamente está contemplada la reelección. Vamos a centrarnos a lo largo del programa en cada uno de estos aspectos, pero escuchemos también en este primer momento a Jesús Mesa Montero. La reelección presidencial es un asunto que vuelve en muchas ocasiones al centro de debate político y a la agenda en la región, ¿no? Tras la última ola de democratización en los años 80, muchos países, la mayoría de ellos, optaron por intentar limitar el presidencialismo hipertrofiado que existe en la región, ¿no? Hubo un primer tramo donde esas limitaciones a la reelección vino por parte de las derechas en la región. Luego, al calor de gobiernos progresistas y socialistas, hubo un segundo tramo en el siglo XX que ha intentado romper con ellas. Ahora estamos asistiendo quizás a un cambio de ciclo político en la región y vemos cómo hay unas intentonas de reelección presidencial por la derecha. Es el caso de estos tres países que hoy traemos a
a la mesa. Vamos a escuchar también a Javier Castro Villacañas. Yo decía al principio del programa, la presentación, que es un debate muy interesante porque es la clave de la filosofía política, es la clave de la teoría del Estado, desde los filósofos griegos que se planteaban los métodos para controlar el poder, en los cuales el debate, la tensión que existe entre la libertad del hombre y el poder político, cómo los hombres, cómo las personas, los ciudadanos, en este caso, tenemos capacidad e instrumentos para controlar el poder. Y claro, la democracia es un sistema que se fundamenta en la desconfianza hacia el poder. Y esa desconfianza hacia el poder se establece a través de distintos sistemas, pues en unas garantías que vienen establecidas tanto por la división de poderes y por el hacer imposible o impedir que un poder se perpetúe en el cargo de una manera indefinida. De ahí los controles, y sobre todo en los sistemas presidencialistas, que es donde se acumula en teoría más poder por parte de una persona, la prohibición de que pueda reelegirse en sucesivas elecciones. Ese era un sistema que existe en casi todos los regímenes presidencialistas, pero es verdad... Como es el caso de América Latina, por cierto. Sí, en muchos, pero es verdad que ha habido pues toda una serie de debates, y en este caso vamos a tratar dos casos concretos, o tres: el caso de Honduras, Paraguay y Argentina, que yo creo que son muy coyunturales, pero yo creo que el debate más importante es entender que lo que se establece, lo que es necesario siempre es desconfianza hacia el poder, establecer límites y que haya garantías por parte de los ciudadanos para controlar ese poder. Esa es su lectura. Vamos a avanzar un poco con independencia de lo que establece la Constitución de cada país. Es cierto, ya se encargaba Jesús de recordarlo. En la última década, el asunto de la reelección, que muchas veces han enarbolado y materializado gobiernos, coaliciones y movimientos de izquierda, ha sido especialmente cuestionado. No sé si es una sensación, pero creo recordar que cada vez que en algún país considerado de izquierda se habla de reelección, pues todo el mundo prácticamente se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué justifica las críticas a unos y los halagos a otros en dependencia de esa postura ideológica, Chema? Bueno, evidentemente hay una cuestión básica, y es precisamente los otros poderes que no son los poderes políticos y que en muchos casos están en contra de ciertos presidentes que han estado en el poder. Ojo, también ahí hay que tener en cuenta cómo han llevado a cabo la reelección, de qué manera, qué mecanismos han utilizado para la misma. Y es que ahí yo creo que viene el problema. Puede ser perfectamente legal, pero no legítimo. ¿En qué sentido? Si tú aspiras a la reelección y utilizas unos mecanismos que no son los que has dicho, o utilizas recovecos, utilizas atajos, ahí puede venir parte de tu problema. Por ejemplo, desde mi punto de vista le pasó a Chávez, y por ejemplo también es un problema que puede tener Correa de cara a 2021. Fíjate ahora lo que está pasando, no se puede presentar a 2017, es decir, si en su momento, en el caso de la izquierda, Correa hubiera dicho sí, me voy a presentar a la reelección, ¿cuál es el problema? Tengo legitimidad, hay separación de poderes, y de ahí viene la otra cuestión, que es la duda de la separación real de poderes. Mientras eso no se establezca y no quede claro y siga existiendo esa duda, la gente seguirá yendo a la calle a protestar contra las reelecciones. Ahí tenemos el caso de Ecuador. El caso de Ecuador lo trae usted precisamente como representación de esas izquierdas, aunque también ha mencionado Venezuela. Legitimidad, legalidad, ahí hay una, complicación a la hora de percibirlo, José Luis. Sí, yo creo que la diferencia entre los gobiernos progresistas de izquierda y los gobiernos de derecha que ahora están intentando la reelección es fundamentalmente en que los presidentes primero tenían un mayor apoyo popular que los que tienen los que lo están intentando. O sea, los presidentes del denominado eje izquierdista, y que sobre todo lo intentaron vía referéndum. O sea, es lo mínimo. Si quieres hacer una reforma constitucional, someterlo a consulta del pueblo. Eso es lo que no está sucediendo en Honduras. Y luego un factor absolutamente determinante en América Latina, el papel de los Estados Unidos. Estados Unidos no le está poniendo ninguna pega a Honduras por hacer lo que está haciendo. Evidentemente porque hay unos intereses claros de tiempos inmemoriales, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico, que es un país que tiene muchos problemas con esto, y en este momento Estados Unidos está mirando hacia otro lado. Estados Unidos sin duda es el juez en esta cuestión y quien marca el hilo narrativo a la hora de juzgar si una reelección es buena o mala. Buena o mala la reelección, legal, ético, hay muchos términos, insisto, que ahí se confunden o se tergiversan o coinciden. Es un debate que tiene muchas aristas, efectivamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo señalaba antes José María Lanceros, claro, en la tradición iberoamericana se dan dos realidades que son contrapuestas y que son muy peligrosas las dos. Por un lado, una inestabilidad siempre tradicional en casi todos los regímenes políticos iberoamericanos, y luego
también una querencia irrefrenable hacia el caudillismo, ¿no? Y entonces esas dos situaciones son malas desde el punto de vista político. ¿Y solo se habla de caudillismo, perdón, le interrumpo, cuando se refiere a permanencia en el poder de gobiernos de izquierda o también de la derecha? Es que hay caudillos de derechas y hay caudillos de izquierdas, y hay caudillos militares, hay caudillos democráticos, ¿no? Entonces allí en esa realidad pues es mala, naturalmente, pero no solamente que se perpetúe en el poder una persona, sino como hemos visto y está sucediendo, no solamente ya en Iberoamérica, sino también en Estados Unidos, que se perpetúe una familia, ¿no? Y hemos visto casos en los cuales familias, Bush, los Clinton intentaban ahora también, y son una realidad que también en Iberoamérica lo hemos visto en muchas estirpes familiares que repiten constantemente, y al final, claro, es una oligarquía, es lo que ahora se denomina casta en un término más moderno, que es la que toma el poder y la que no deja que ese poder naturalmente se ventile, que se abren las ventanas y que haya un control realmente democrático de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar una estabilidad, claro, una estabilidad, si hay una posibilidad de reelección, esa estabilidad es más posible, pero también se corre el peligro naturalmente de que se perpetúe el poder de una persona, de una familia, de un grupo de poder, un grupo político, un grupo empresarial, y eso es lo peligroso. Yo creo que en este caso también hay que introducir otro factor, y no es lo mismo una reelección aprobada solo con los apoyos del gobierno que una reelección, en este caso, aprobado o cambiado el sistema, como pasó en Chile, donde hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Porque si hay un acuerdo entre los dos, hay una legitimidad, se comparten los riesgos y se comparte en cierto modo el camino. Si tú solo tienes el apoyo de tu parte gubernamental, evidentemente tienes una ruptura, tienes una fracción, y eso puede provocar también problemas con los ciudadanos. Y sí estoy de acuerdo con José Luis en que no es lo mismo, no es la misma vara de medir para las izquierdas que para las derechas. Eso yo sí, ahí creo que podemos estar de acuerdo. Jesús. En mi opinión, ya nos movamos en un ámbito del signo político bien de izquierdas o bien de derecha, lo que siempre sería deseable proteger en la región sería un pluralismo político y una competencia en condiciones de igualdad partidista en todos los países. Por lo tanto, llevar el caso al extremo de una reelección, una sola reelección más o incluso una tercera reelección no me parece algo que es sorprendente ni que salga de las fronteras coherentes dentro de la política. Lo que sí puede suponer una amenaza, en este caso para la pluralidad y la competencia partidista, es el caudillaje tropical, es convertir en un autoritarismo competitivo con el hecho de establecer las reelecciones sucesivas e indefinidas de los diferentes liderazgos. Esto lo ha hecho mucho la izquierda, porque se ha asimilado el liderazgo carismático de algunos grandes líderes progresistas, véase Chávez, para eventualmente conducir a la nación durante más años en sus proyectos. Pero bien es cierto que esto lo han hecho los gobiernos progresistas siempre desde una visión fiel hacia el dogmatismo del ordenamiento jurídico vigente. José Luis lo traía a la mesa. Hugo Chávez lo hizo mediante referéndum y una consulta al pueblo. ¿Qué es más, digamos, o qué tiene más peso? Si, por un lado, hacerlo como en Chile, por ejemplo, mediante acuerdo con la oposición, o si tendría todavía más garantía llevarlo a votación popular. No tiene legitimidad un acuerdo con la oposición, porque lo que decidas parlamentariamente no tiene por qué constituir una decisión firme ante la Constitución. Yo creo que la propia Constitución hondureña, está preservando el poder de la soberanía popular. Solo lo que la soberanía popular mediante referéndum decrete debería ser lo deseable, y no traer reformas constitucionales que no proceden, en el caso hondureño no proceden, para intentar establecer una reelección que no veo, en todo caso, no veo peligrosa. Bueno, vamos a quedarnos precisamente en Honduras, vamos a analizar la situación en detalle. Esa nación centroamericana ha empezado a caminar hacia las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre de 2017 con la inscripción de los candidatos de los diferentes partidos y con el anuncio del actual mandatario Juan Orlando Hernández de que buscará la reelección. Por cierto, y para recordar, decía José Luis, que llega Juan Orlando Hernández, es el continuador
a la etapa de Porfirio Lobo, que fue una especie de tiempo interino, ¿no? Desde la salida de Zelaya a la llegada de Juan Orlando Hernández. Bueno, pues justamente la pregunta viene por ahí, viene por Honduras. Hablemos de esa necesidad o no de continuidad del gobierno. ¿Cómo está siendo interpretada la decisión del presidente actual, de Juan Orlando Hernández? En otro escenario, como ha cambiado la coyuntura internacional, evidentemente lo tendría más difícil, porque es escandaloso que el artículo 239 de la Constitución prohíbe la reelección y mediante una resolución del Supremo de un año anterior vacíe un contenido de la Constitución. No estamos hablando de una reforma, sino de un vaciamiento de un artículo fundamental en el que se ampararon para echar a Zelaya, que ahora cae en balde por el interés de un presidente que controla todos los poderes y que, por supuesto, tiene más problemas que Zelaya, que ya los tenía. Joaquín, si me permites, a mí lo que me parece más grave de ese asunto es que sean los tribunales los que resuelvan un tema que se tiene que resolver con la política. Es decir, el problema de aquí es que la Corte Constitucional la lo Sala que ha hecho ha Constitucional sido de la Corte hacerle el Suprema trabajo sucio al partido de turno, que además controla todos los poderes. Yo ayer hablaba con una amiga periodista hondureña, me lo dijo: mira, José María, esto es muy claro, el presidente controla todos los poderes, el tribunal está formado por mayoría de personas cercanas al gobierno y le han hecho el trabajo sucio. El problema de aquí es que lo que estás es usurpando algo que tiene que hacer la política, y luego todo esto trae un caldo de cultivo que se traduce en malestar de los ciudadanos, manifestaciones, represión, etcétera, etcétera. Y aquí, además, yo esta mañana hablaba con una amiga mía que es juez y que además es periodista, y yo le decía, es que si yo lo traslado a España, aunque tú digas que no se puede trasladar, a mí me parece un escándalo que 40 años después, pongamos por caso, el Tribunal Constitucional diga que el artículo 21 de la Constitución es inaplicable. Es que es un escándalo. Es lo que ha sucedido precisamente en Honduras, refiriéndose a ese artículo 239. ¿Cómo puede ser que se declare, por así decirlo, entre comillas, inconstitucional un artículo de la propia Constitución? Y además un artículo que es el que es, la reelección. No, claro, y además, luego la otra cuestión, si era inconstitucional, ¿por qué no era inconstitucional hace 20 años? Es que es absurdo, o sea... Vamos a escuchar el punto de vista de un abogado en este caso. Desde el punto de vista jurídico no tiene por dónde cogerse esa situación, ¿no? Pero aquí, claro, en el fondo lo que se debate son dos principios, ¿no? A la hora de afrontar el problema de la situación constitucional de Honduras, que hay una constitución que establece unos artículos pétreos que impiden la reforma, y no solamente impiden la reforma, es que hay otros artículos 236 y 237 que en el caso de que se realice esa reforma incurrirían en causa penal, con lo cual ahí el Tribunal Supremo de Honduras podría haber incurrido también en una causa penal, sí, ¿no? Juzga. Ya, claro, pero entonces ahí el tema está en el debate de dos principios. Un principio jurídico constitucional, que solamente la Constitución puede ser reformada por los métodos establecidos dentro de la Constitución, o un principio quizá más político o democrático que se está imponiendo en muchas partes del mundo. Estamos viendo ahora los referéndums que se están realizando en Europa y en otras partes, ¿no? En Colombia también, donde es el pueblo, a través, y eso lo señaló antes José Luis también, de un referéndum quien puede reformar o incluso derogar absolutamente una Constitución o los principios que vienen establecidos en la Constitución. Yo creo que no son buenas ninguna de las dos. O sea, una desde luego sería ir de la ley a la ley y sería, digamos, cumplir los principios de Kelsen, de decir que solamente una ley posterior puede derogar una anterior cumpliendo los requisitos legales que están establecidos. Pero bueno, sabemos que la historia no es así. No hay ningún régimen político o casi ningún régimen político surge sin haber una violencia de algún tipo revolucionaria, golpista o de alzamiento que derogue un ordenamiento jurídico, político, constitucional anterior y establezca uno nuevo. Eso ha ocurrido miles de veces a lo largo de la historia. Entonces, el principio democrático, naturalmente, es el que debe imperar en todas las ocasiones, pero siempre intentando mantener la estabilidad y la legalidad constitucional, aplicando los mecanismos de reforma constitucionales que están establecidos dentro de la Constitución, cosa que no se ha dado en Honduras, por estar en el caso concreto. Para centrarnos en Honduras. Simplemente se me venían a la cabeza dos cuestiones. Una, ¿qué bien hace la derecha estas cosas? Es decir, no necesita mancharse ni pringarse, tiene siempre los resortes, digamos, fuera del ámbito político para poder hacer el trabajo. Y dos, ¿dónde está la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde está para decir, oiga, esto parece un poco sucio, puede ser legal pero no legítimo?
Bueno, precisamente esa mirada internacional y concretamente de un organismo como la OEA, la Organización de Estados Americanos, parece ser que de momento no está ni se le espera, quería decir, mientras el gobernante Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández basa esa intención de continuidad presidencial, como ya decían ustedes, en la resolución, en dos resoluciones concretamente emitidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces se falló para que no se aplicara, es curioso, un artículo de la Constitución que prohíbe expresamente la reelección, que es el artículo que ya citaba José Luis, el 239. ¿Cómo entender que en el año 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya fuera derrocado precisamente por un golpe de Estado en su intención de realizar, digamos, un modelo quizá todavía más, hasta cierto punto más entendible, ¿no?, que es consultar a toda la ciudadanía? ¿Por qué los que entonces se alzaron contra Zelaya hoy están callados, incluidos parece ser algunos medios, la mayoría de los medios de comunicación allí en Honduras? Porque la coyuntura ha cambiado. El golpe de Estado que se le da a Zelaya, el argumento de todos los medios de comunicación y de la oposición, parte de esta oposición que también se opone a la relación de Hernández, era que si Zelaya se instauraba en el poder, Honduras iba a ser como Venezuela. Evidentemente la coyuntura ha cambiado, es difícil encontrar una alianza de países vecinos progresistas que responden a la agresión. La voluntad de integración regional está bajando en su voluntad y es mucho más favorable, y sobre todo volver a lo que señalaba anteriormente, que es determinante casi siempre el papel de Estados Unidos y la voluntad de Estados Unidos en la zona. Y en este momento Estados Unidos, a diferencia de con Zelaya, que era un proceso mucho más transparente y democrático, ha dicho que el pueblo hondureño es soberano. Anteriormente no lo fue y se encargaron de sacar a Zelaya. ¿Podrían otros organismos, ya hemos escuchado a Cheva que la OEA no se ha pronunciado, pero podrían otros organismos e instituciones como por ejemplo el SICA, el Sistema Interamericano, el Sistema de Integración Centroamericano, o la propia comunidad CELAC, echar, digamos, una mirada más contundente en ese sentido? ¿Cómo lo ve Jesús? Sí, en este sentido no creo, comparto la opinión, a la OEA ni está ni se la espera. No sé si... ¿Hay tibieza en los organismos de la región? Sí, es la contingencia de la época y de la coyuntura. Antes insistía que estamos en un cambio de ciclo político y ahora se está premiando y se está aprovechando el oportunismo político por la derecha. Por tanto, no creo que por ahí vayan a encontrar impedimentos en el escenario internacional cuando se dan este tipo de movimientos estratégicos un tanto escondidos, ¿no? Hablábamos antes del autoritarismo competitivo. Se mantienen únicamente unas mínimas reglas de juego para que, en el caso de Honduras, por ejemplo, dé la sensación de una democracia bien instalada cuando no lo es. Pero puede, digamos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, voy a insistir en la pregunta porque a lo mejor no ha quedado muy claro, pero ¿tiene el basamento legal suficiente para que la Corte Suprema invalide la Constitución? No, en mi opinión, y esto ya, bueno, pues estamos en términos jurídicos, es una actividad que le compete al Parlamento, el de modificar la Carta Magna. Y por otro lado, ya se ha dicho antes, no hay nada por encima de la Carta Magna, de la Constitución, que no sea la propia voluntad de la soberanía popular del pueblo. Por lo tanto, o es una lucha que debe ejercer Orlando en el Parlamento, o bien, mediante plebiscito, a su ciudadanía. No tiene más. Joaquín, tío, hombre, ahí será Villacañas el que pueda decirlo porque es el jurista, pero hay una cuestión que es... Lo que dice el tribunal es que no están cambiando la Constitución, de facto sí lo están haciendo. Al no aplicar un artículo que está incluido, estás provocando un cambio. ¿Qué justificación Claro, dan es que el cambio es que decir inaplicar, es decir, no hay un cambio. Dejo simplemente de que de aplicar este artículo. Es un cambio, vigencia, es un cambio de facto. Es aplicar en negativo. Es un cambio de facto. O sea, es como cuando yo pretendo que tú no vengas a trabajar y en lugar de despedirte te digo, no, mira, estás suspendido de empleo y sueldo. Es lo mismo. El efecto es el mismo. Y luego lo que pasa con lo que decía Jesús es que la cuestión de los organismos internacionales es que cuando vamos a una política de hechos consumados, cuando ya se ha producido, después las sanciones morales no sirven para nada.
Sí, bueno, los argumentos de la Corte Suprema parece ser que fueron que no se ajustaba a los tratados internacionales que había firmado Honduras, pero bueno, eso eran argumentos de leguleyo casi, que se podían utilizar de una forma o de otra. Yo creo que realmente es inaplicable ese fallo jurídico, aunque es verdad que ha habido otro posterior donde lo declaran como cosa juzgada y no quieren volver sobre ello. Lavarse las manos. De todas formas, hay una protesta popular en Honduras, hay manifestaciones, hay un levantamiento popular. Yo creo que esto, si se lleva adelante, si se quiere llevar adelante, va a generar mucho conflicto y mucha división interna dentro del país. Y el caso de Estados Unidos, que señalaba José Luis, yo creo que hay que poner una incógnita. Hay unas declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, donde dice que no, Estados Unidos no es partidario de romper las reglas del proceso democrático, que no deberían modificarse en el beneficio inmediato del quien está en el poder. O sea, que en principio no se ha mostrado tan partidario. Habrá que ver de todas maneras cómo cambian esas posturas con la nueva administración a partir del 20 de enero. Lo que hay que ver es si el antiguo patio trasero va a seguir interesando como patio trasero o directamente va a pasar desapercibido. No, con toda la droga que circula a través de esa ruta, te aseguro que Honduras no va a pasar desapercibido para los Estados Unidos. A ver, espero que Trump tenga algunos asesores buenos. Yo no sé si él se entera mucho de la película. Vamos a avanzar porque el análisis del tema de la reelección presidencial en países latinoamericanos ocupa no pocos titulares en los diversos medios de comunicación de la región. De hecho, cuando nos sentábamos a esta mesa, los 4 invitados coincidieron en algo. Es interesante, es apasionante este tema. Hay muchos síes, hay muchos noes ante estas intenciones y los mecanismos legales para materializarlas. Son precisamente todos estos los asuntos que destacamos ahora en nuestro enfoque de prensa. En el diario Última Hora leemos: países de Latinoamérica usan la reforma para incluir figura de la reelección. La mayoría de los que incluyeron esta posibilidad con sus diversas modalidades y alcances instalaron este tema a través de la reforma constitucional. En total, 14 de 18 países lo contemplan en su carta fundamental. La cadena alemana Deutsche Welle destaca: Honduras, Estados Unidos no se opone a reelección presidencial. El presidente Hernández reiteró que el parlamento de su nación debería de reglamentar la reelección presidencial como lo han hecho en los países más avanzados del mundo. Agregó que el país se merece más espacios y al final quien va a decidir es el pueblo. En La Nación de Argentina encontramos un artículo de opinión titulado "Un Macri inusual con la reelección en la mira". Decir que no descarta ir por un segundo mandato implica la decisión de transmitir que siente y tiene suficiente fortaleza política, a pesar de los escasos resultados alentadores en lo económico, como para instalar ese proyecto. En El Observador de Uruguay leemos: Paraguay debate sobre reelección bajo el fantasma de Stroessner. El proyecto del presidente de Paraguay y los expresidentes Duarte y Lugo de presentarse como candidatos para las elecciones generales de 2018 levantó el clima político en tierras guaraníes. En la web de La Tercera destacan: tras un año en el poder, Macri ya comienza a pensar en su reelección en 2019. Macri necesitaba, en términos políticos, dar señales de que iría por la reelección, si no, corre el riesgo de que se inicie prematuramente la lucha por ocupar su lugar dentro del propio oficialismo. En ABC de Paraguay leemos: el plan para una reelección fraudulenta. Más adelante amplía: desde un principio el gobierno de Cartes ha venido apuntando a la retención del poder todo el tiempo que le sea posible. Para ello necesita asegurarse un segundo mandato presidencial. A tal efecto, está buscando legitimar su gobierno a través de los sectores populares menos favorecidos. Y cerramos en lavanguardia.com. El intento de reelección de Hernández violenta a la oposición hondureña. El expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales orientadas a la reelección presidencial, reaccionó ante el anuncio de Hernández diciendo que no tiene ningún derecho a intentarlo. Bueno, precisamente la Unión Interamericana de Organismos Electorales no suele emitir un criterio institucional sobre la reelección, ya que, según dice, se trata de un asunto interno de cada país. Sin embargo, algunos de sus miembros, a título personal, destacan que no es positivo que los estados manejen recursos públicos en las campañas electorales. ¿Sería ese el cuestionamiento principal, Chema, a las reelecciones? ¿El tema del dinero?
Yo creo que no, yo creo que es un tema político. O sea, más allá del dinero en todas las elecciones y en todas las reelecciones, es decir, que no se presente una persona no quiere decir que el gasto electoral o el gasto de las campañas se vaya a desaparecer, porque si no es A, será no B. No se refiere concretamente a la desaparición o no del gasto electoral, sino que sea el Estado, o sea, que sea con dinero público con el que el propio presidente en ejercicio genere su campaña y no con dinero del partido político. No, evidentemente tiene que ser dinero del partido político. Lo otro es usar el dinero de todos de modo partidista. Eso evidentemente tiene que tener un control y tiene que tener un organismo que lo controle, porque si no es una fiesta. O sea, si no nos estamos quejando de las financiaciones privadas de empresas, etcétera, etcétera, a las campañas, y mucho peor que eso es que el propio Estado desde el gobierno, es decir, en este caso el partido en el gobierno, utilice los resortes económicos del Estado para beneficio propio. No, eso es impresentable. ¿Hay esa evidencia o está tan solapado, como dicen algunos expertos, el tema del la ley de financiación campaña electoral, todas las que siempre son controvertidas y es difícil. Yo soy partidario más de, como hemos vivido en España, de campañas de microcréditos de algunos partidos, etcétera, etcétera. Pero creo que eso no es la cuestión. La cuestión es que, evidentemente, un presidente tiene más resortes y más apoyo si quiere reelegirse que un nuevo candidato. Eso va a pasar siempre. Y eso es una de las razones de cuestionamiento siempre de aquellos que son muy críticos con la reelección. En mi opinión, creo que siempre debe estar sometido a algo constitucional, como no puede ser de otra manera, y no parece que no va a ejercerse en Honduras de esta forma, y sometido a un referéndum. Y creo que el mejor ejemplo es Bolivia, que Evo Morales se sometió a esa prueba, la perdió y no se presentó con absolutamente todo a favor para seguir en esa pelea, para volver a presentarse. Vuelve a aflorar la izquierda como referencia. Vamos a escuchar la opinión de Villacañas. Lo que pasa es que a mí me gustaría que, por encima de cuestiones coyunturales de izquierdas o de derechas, seamos capaces de defender un planteamiento general. O sea, ¿qué es bueno para los países como régimen político? Que haya reelección, que no haya reelección. Yo me pronuncio clarísimamente. Yo creo que es positivo que haya una reelección, sobre todo cuando hay mandatos cortos. Por ejemplo, a mí la reforma de Chile me parece que fue negativa en el sentido que se acortaba el poder político de la presidencia de la República y además impedía una reelección inmediata, con lo cual ahora el caso de Bachelet va a estar 4 años, que es muy poco tiempo para llevar a la práctica pues un proyecto político, pero no se puede salir reelegida. Entonces yo creo que hay, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Se permite la reelección y se permiten 2 mandatos presidenciales, que es lo máximo. Y entonces ahí, a partir de ese momento, esa persona ya no se puede volver a reelegir. Pero yo creo que sería un error, y creo que es lo que está pasando en toda Iberoamérica, es que se están utilizando estas reformas por un interés político partidista. Entonces en cada momento se dice, no, ahora sí la reelección, ahora no, ahora que estoy yo sí. Y entonces yo creo que eso crea inestabilidad y eso crea conflicto, sobre todo, y eso es malo. Cuando la reelección no es una duda en sí, sino cuando el apellido de la reelección también lleva a complicaciones. Reelección indefinida, reelección inmediata, son otros de los que hay un interés personal. Es que el problema, desde mi punto de vista, el problema es del régimen político. A lo mejor habría que pensar que el régimen político presidencialista lleva a eso, esté quien esté. Si controla todos los resortes, es decir, pero no se trata solo de personas. Evidentemente, en algunas personas, por su precisamente personalidad política, puede convertirse precisamente en un caudillo. Pero yo creo que hay casos, incluso tenemos el caso contrario al tema de la reelección, donde también tienes un desbloqueo. Ejemplo, México, 6 años de mandato presidencial, no se puede reelegir y no puedes anticipar las elecciones. Ahí tienes un caso en el que puede haber un bloqueo político brutal. ¿Cómo desatascas una situación de un país? Es decir, un ejemplo ahora mismo, no sabemos qué va a pasar con México con la elección de Trump, pero si tú tienes una situación política complicada y el gobierno no da más de sí, no te permite adelantar las elecciones. Estamos en una parálisis, eso perjudica clarísimamente, es decir, tenemos el efecto contrario. Y también hay ejemplos como el de Uruguay, una alta popularidad para el expresidente José Mujica, la Constitución no prevé la reelección, no se planteó en su momento cambiarla, el hombre se fue a su casa tranquilamente y ahí está el país. Jesús. Una reelección por segundo mandato en realidad no es una idea tan descabellada. Sinceramente no lo es. Aquí la crispación o el debate viene en lo que ya se ha dicho. ¿En qué momento se suscita esa reforma? Ya sea un gobierno de un signo o de otro. Ahora mismo, efectivamente, están viniendo por la derecha. En todo caso, no es tan descabellado como digo. Y lo que
estos países, bueno, pues por motivos históricos, la propia experiencia histórica, estos países, todas sus constituciones normalmente integraron medidas de limitación al máximo poder nacional, que esa es la de la presidencia, para evitar aquel mal recuerdo de todas las dictaduras militares que se han vivido y que todos conocemos. Pero ahora mismo yo creo que mantener un solo mandato, véase México, por ejemplo, ¿no? Las épocas del PRI, pues ese miedo generó lo que ahora conocemos como un solo mandato de 6 años, y así en otros muchos más países. Yo creo que ya es un miedo irracional que debería superarse. En todo caso, siempre que no vaya a la reelección indefinida. Pero un segundo mandato, incluso este debate se podría solucionar intentando proyectar un tercer mandato, pero no más allá. Hay que limitar las ansias de poder, ya hemos dicho antes, funciona mal, expresamente mal en la región, los pesos y contrapesos constitucionales. Sinceramente, en mi opinión personal, yo creo que cuando se atañe una reforma constitucional en estos países no necesitan tanto ver el tema de la reelección, sino como el tema de los poderes y el equilibrio institucional, para que ese presidente, que pueda estar una legislatura o dos, tenga el suficiente contrapoder enfrente suya como para no asumir todos los poderes que actualmente se están dando, ¿no? Es el caso de Honduras. Vamos a escuchar también en este apartado a José Luis Torremocha y vamos a avanzar luego, porque hay todavía 2 países de los que no hemos hablado y que no queremos que se queden. Sí, se abre un debate que sería larguísimo. Ajá. A lo de la reelección que apuntaba Villacañas, se une lo que comenta Jesús de parlamentarismo y presidencialismo. También se puede dar el caso de que un parlamento destituya a una presidenta de un gobierno como Brasil, en lo que se pueda ser un golpe de Estado blando. En definitiva, yo creo que se trata de construir estructuras, contrapesos, que sean democráticos y sobre todo que cuenten con el respaldo popular. Y antes de iniciar una reforma constitucional, yo soy partidario de que exista un gran consenso desde los partidos y refrendado por los votantes, porque tiene que ser algo que perdure en el tiempo, que aporte estabilidad, porque si no el efecto es el contrario. Si, como apuntabas, a la reelección le agregas un apellido determinado en un momento coyuntural, evidentemente a corto, medio o largo plazo va a llevar a una situación de inestabilidad y un retroceso en lo que significa constituir un Estado. Bueno, pues como decíamos, hay otro país, que en este caso es Paraguay, donde también está servido el debate sobre la reelección. Si bien el gobernante Partido Colorado ha buscado impulsarla en el ámbito presidencial, todo parece indicar que la crispación que ha generado a nivel político y social ha hecho que la iniciativa oficialista de momento no avance. ¿Dónde ha estado, Jesús, que pedía la palabra, la clave de tantas polémicas, concretamente en torno a la figura de Horacio Cartes? Sí, pues es que los ciclos políticos normalmente siguen una lógica repetitiva, es decir, cuando estos presidentes, a la experiencia me remito en toda la región, cuando estos presidentes se paran a pensar en que quizás hay que establecer una reforma de la reelección para poder continuar el mandato, cuando queda un año o menos para las elecciones presidenciales. Entonces, esto genera crispación en el debate público porque, bueno, pues es un oportunismo un tanto solapado. Sí, salido de tono. Digamos que cuando un presidente quiere afrontar la reelección debería bueno, pues proponer el asunto con mayor calendario, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, Horacio Cartes ya no tiene el calendario parlamentario de la reforma constitucional, ya no tiene suficiente espacio como para llevar, digamos, adelante esta reforma, ¿no? Y creo que antes de empezar con una camisa de 11 varas ha querido atemperar un poco la situación y quizás retroceder, bueno, en pero incluso es que antes de hablar de reforma, evidentemente para la que al parecer ya no habría tiempo, se mencionó el tema de una especie de parche, de una enmienda, de algo muy puntual. Por ahí vino quizás la primera etapa de esas discrepancias. Esas son las acciones que precisamente restan legitimidad. No valen de nada los parches, no vale lo que está haciendo la Corte Suprema en Honduras. No. Hay que seguir los cauces legales y constitucionales, porque si no... Hay dos cuestiones. Una, hablando del tema transitorio, es que ahí está el ejemplo de Ecuador. Es decir, Correa pierde valor desde mi punto de vista cuando
hace una cosa que es diferente a lo que llevaba mucho tiempo diciendo. Claro, como encima a la gente se le ha echado a él en contra por el cambio, hace una cuestión transitoria para que sea 2021. En el caso de Paraguay, lo mismo. También es que hay una utilización partidista, y el problema es que si uno apuesta por la reelección, que a mí como sistema de estabilidad no me parece mal, me parece bastante bien, lo que tiene que hacer es pactarlo. Lo que no puede hacer es utilizarlo a su favor, que es, por ejemplo, lo que han hecho en Paraguay. Y luego tienes otro riesgo, que es crear el clima, lo que se llama el caldo de cultivo, el ambiente, para que algo que no está en la calle suba, que es en este caso el tema que decían en el enfoque de prensa de favorecer a ciertas capas sociales para que se cree ese clima en favor de él y tú digas, no, es que es el pueblo el que me reclama. Pero es curiosamente ahora mismo lo tiene también en contra, porque, y ahí estamos viendo algunas imágenes de cosas que han venido sucediendo en los últimos meses, amplios sectores paraguayos han estado prácticamente en pie de lucha. ¿Cómo entender esas aspiraciones entonces del partido de gobierno de seguir en el poder con la que está cayendo, No, como se suele decir? Es que así no puedes, tú no puedes gobernar en contra de un pueblo. O sea, tú no puedes gobernar si tienes... Bueno, puedes hacerlo, pero entonces el asunto que vas a montar, o sea, la cuestión de conflictividad que vas a montar es fantástica, es espectacular. Evidentemente eso lo que les tiene que hacer es reflexionar y decir, demos un paso atrás. A lo mejor, el problema son las aspiraciones personales. A lo mejor yo no puedo ser reelegido, pero es mejor que yo no pueda ser reelegido y que el próximo que lo sea en son de paz, es decir, con algo establecido, sobre todo si es en mi partido. Claro, sí, pero el problema es que el problema no es que la letra pequeña. pero el problema no es que sea en mi partido. El problema es que el que quiere ser reelegido soy yo. Es decir, ese es el pensamiento. El pensamiento es de estadista o estadístico, es diferente. Vamos a escuchar a Villacaña. Sí, es que en el caso además de Horacio Cartes es que él había jurado y perjurado que no iba a presentarse a la reelección y luego se ha sacado este proyecto. Bueno, él quería a través de la enmienda constitucional, pero se adelantó un sector del Partido Colorado. El ala disidente del Partido Colorado es el que presentó una enmienda en el Senado, casi por sorpresa, y el Senado derrotó esa posibilidad de establecer una enmienda a la Constitución que permitiese la reelección, con lo cual no solamente tiene oposición en los partidos de la oposición, sino también en el propio partido de gobierno, el Partido Colorado. Yo creo que lo tienen muy difícil. Y además es que Paraguay viene de una tradición, hablábamos antes del caudillaje, o en este caso una dictadura, de Alfredo Stroessner, que estuvo 8 mandatos reeligiéndose en un sistema democrático muy particular. Ese quizá es el temor que hay en la ciudadanía. 32 años de gobierno, y por eso la Constitución de Paraguay prohíbe la reelección en cualquier momento, o sea, ni siquiera una reelección futura, no inmediata. Y yo creo que es una barbaridad, pero que también tiene su razón de ser en la propia historia de Paraguay, en ese aspecto, ¿no? José Luis. Sí, lo ha explicado muy bien Javier. Yo creo que lo va a tener muy difícil, ya metiéndonos a lo que es el hilo narrativo, defender una reelección cuando han sufrido a Stroessner, ¿no? O sea, que creo que lo tendrá muy adverso, porque además Cartes tiene a todos los sectores, ¿no?, que mueven la economía y que son dirigentes y de población, y a todos los maestros actualmente en su contra, pese a que presenta un balance de crecimiento económico que creo superior al 3%, al que se agarra para decir que es buen gestor y que debe seguir haciéndolo bien. Una cosa tan seria como la reelección, y en este caso en Paraguay, exigiría un presidente con un liderazgo carismático que arrastrará la voluntad, digamos, de la mayoría de los paraguayos. Bueno, pues vayamos a otro país donde la reelección empieza a ser un vocablo muy pronunciado. Hablemos ahora de Argentina. Es curioso, porque de momento los ejemplos tienen que ver con quienes empiezan a ver cómo se acaba su tiempo en el gobierno, pero hablamos de Mauricio Macri y prácticamente no hace ni un año que llegó a la presidencia, ya está, por lo menos dado algunas pistas de que estaría alimentando la posibilidad de buscar su permanencia en la Casa Rosada. ¿Qué avalaría, Chema, esa pretendida continuidad en el poder? De momento nada. O sea, lo que a mí me ha parecido fantástico Macri. O sea, su concepto de sí mismo es espectacular. Autoestima, o sea, por los cielos, ¿no? Tiene un ego político. O sea, llevas un año en el poder y ya estás pensando en reelegirte dentro de 4. O sea, me parece fantástico. Y no sé a qué obedece, porque bueno, las cifras económicas, aunque el Fondo Monetario Internacional, y esta película ya la hemos visto, le ha felicitado por todos los recortes, una vez más el Fondo Monetario Internacional pues felicitando con ese modelo neoliberal que fracasado el consenso de Washington, lo vimos en Argentina y en otros países del Cono Sur, pues parece que Macri resucita en cierto modo.
Y a nivel político, pues es que no entiendo que pueda pensar ya en una reelección. Oiga, lo primero que usted tiene que pensar es en trabajar dentro de un par de años, a lo mejor, si los resultados van bien, si usted es aceptado, si tiene respaldo, si la gente está con usted, puede pensar en esa reelección. Pero ahora mismo, postularse o pensar o hablar del tema, a mí es que me parece obsceno. ¿Y no les parece que es, efectivamente, por un lado dice usted obsceno, pero por otro honesto, en el sentido, decía Jesús, de con tiempo anunciarlo, prever las cosas? ¿Iría por allí? ¿Ese sería el calificativo para Macri? En cualquier caso, a la hora de medir los tiempos políticos, bueno, es legítimo que él comience su campaña cuando buenamente estime oportuno. Lo que sí considero que no lleva más de un año en la presidencia. Comenzó con su lema pobreza cero, y el primer trimestre de 2016 ya le ha arrojado la cifra del 32% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Tampoco tiene ha dicho el presidente que lo que está haciendo es sincerarse y decir los datos que antes escondía la anterior administración. Sincerarse de lo heredado, dice él, aplicando un sistema neoliberal que vuelve a los consensos de Washington y que ya demostraron su fracaso. Yo creo que se está metiendo en un callejón sin salida porque, bueno, pues vuelve a las directrices que vienen de Norteamérica y deja de lado la emancipación política y la autodeterminación que durante una década tuvo la región. Macri puede que esté anunciando ya su voluntad política en cuanto a una batalla interna en su propio partido, ¿no? Que nadie le discuta lo que es indiscutible, que es su liderazgo. Que es más un liderazgo partidista. ¿Usted también lo ve así? Bueno, en Argentina se da el caso, lo que comentábamos antes, de cómo una familia, Kirchner, se hizo con el poder, ¿no?, familiar. Del caso de las dinastías, que no es exclusivo de Argentina, como he dicho, porque pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, ha pasado en muchos países, pero eso también pues genera desconfianza y yo creo que genera también por parte de la población un deseo de cambio necesario, o sea, decir, bueno, vamos a buscar otra alternativa, y en este caso, pues bueno, ha salido Macri y en Argentina no se permite la reelección inmediata, pero sí una reelección posterior. Yo no sé si los intentos de Macri es reformar también la Constitución en ese sentido para presentarse a las próximas elecciones, pero claro, es que lleva un año solamente de mandato y bueno, de momento sus socios de gobierno en la coalición Cambiemos parece ser que le darían también, hipotéticamente al menos, las primeras declaraciones, el apoyo, siempre y cuando esté la Constitución de fondo. Habría que ver cómo encajar todo eso. Aquí hay dos temas. Una, que tú hayas lanzado el globo sonda para empezar a trabajar en el tema. A ver si cuela, ¿no? No, es decir, bueno, vamos a ver cuál es la recepción y a partir de ahí empezamos a trabajar a ver si hacemos el cambio para que esto pueda funcionar como a mí me apetece. Y luego hay otra cuestión que viene anexa, y es, yo no sé si Macri se ha parado a pensar que postulándose tan pronto la máquina de enemigos que tiene dentro y fuera va a trabajar a todo trapo. Le puede empezar a salir el ventilador, puede empezar a ponerse en marcha y se le puede arruinar el plan. A lo mejor se ha postulado demasiado pronto. Pero fíjate que si uno echa vista a la hoja de ruta de paraguaya, pues ve que es mejor activar el calendario lo antes posible para que tu posible reforma vaya adelante. Entonces, todo tiene sus riesgos. Todo tiene sus riesgos. Quizás comenzar a hacer campaña antes de tiempo, una posible campaña electoral para una posible reelección continuada, puede significar recibir ataques de manera, inminente, pero también puede intentar confluir o construir un consenso dentro de su partido para que esa reforma efectivamente sea posible y en los tiempos y en los plazos que necesita una reforma constitucional. Bueno, de todas maneras, domina el Parlamento, pero no domina el Senado. Recordemos que el Senado argentino sigue estando en mayoría por el Frente para la Victoria. Por ello, Joaquín necesita tiempo. Ajá, necesita tiempo, y lo que parece ser que no tiene mucho tiempo son los argentinos. Veíamos ahí algunas imágenes. La situación a día de hoy, según esa información que nos llega de Argentina, es bastante preocupante. Los resultados económicos que se esperaba o que anunciaba Macri, por lo menos en estos casi 12 meses, no son nada halagüeños. Además del desempleo, sobre todo el público, y el aumento de la pobreza energética, que es bastante grave, ¿no?, en el caso de Argentina. Yo creo que es un titular que ha lanzado más al interior de su partido, porque sus adversarios políticos todavía no están articulados, su liderazgo no está tan fuerte ni dentro ni mucho menos fuera,
y también porque no se puede quedar fuera del juego. Y voy a interrumpir brevemente, ha perdido una apuesta muy potente al hecho de que su canciller, como sabemos, optase a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, y Macri había puesto toda la carne exterior en el asador, pero aquí le ha fallado, entonces... Que nada es al azar, ¿no? Y por otra parte que él no se puede quedar fuera del juego político de sus socios de derechas cuando lo están planteando. Evidentemente tiene que abordar la cuestión, pero yo creo que es una cuestión más de titular que de fondo, porque en un país como Argentina es bastante complicado que un dirigente de este tipo consiga aspirar a la reelección. Bueno, pues hablando de titulares, creo que vamos a irnos a eso, como es habitual en la parte final del programa. Estamos a punto de despedirnos, así que nos gustaría cerrar estas reflexiones, este debate, con un breve punto de vista. Reelección presidencial. La pregunta es clara. Villacañas, ¿sí o no? Sí, la limitación del poder. La limitación del poder supone que no pueda estar una persona mucho tiempo en el poder, como sucede en España. Aquí en España hemos tenido gobernantes, hay gobernantes autonómicos que han estado 22 años, gobernantes que han estado en el gobierno 14 años. Eso es malo y es innecesario, pero una reelección hasta 8 años de limitación de poder yo creo que sí es bueno. ¿Reelección presidencial sí o no? Sí, e incluso ilimitada, siempre y cuando tengas los resortes, los contrapoderes para evitar los abusos y para evitar caudillismos y para evitar lo que pasa con la elección cuando estás largo tiempo, posibles casos de corrupción. Brevemente, ya a manera de titular, Jesús. Reelección continuada, un segundo mandato sí, y hacer pedagogía en la región para abandonar el temor de tiempos pasados. Y finalmente, José Luis Torremocha. Reelección continuada con un segundo mandato sí, pero a la hora de hacer modificaciones, abordarlas, hacerlas vía consenso y tener claro que el gobernante siempre tiene que pensar en marcharse. Bueno, pues nada, nosotros no gobernamos, pero sí nos vamos a marchar, como establecen los tiempos de televisión. Muchas gracias a los cuatro por su participación. Javier Castro Villacañas, José María Lanceros, de este lado Jesús Meso Montero y José Luis Torremocha. Y por supuesto, allí, del otro lado de la pantalla, gracias también a los telespectadores. Por cierto, mañana nos encantaría tenerles de regreso frente a nosotros. Nos vamos a acercar a Haití, que está mirando ya a sus elecciones presidenciales el próximo domingo, eso sí, en medio del devastador panorama tras el paso del huracán Matthew. Toda la información, como siempre, los puntos de vista más diversos, con la intención de que se hagan ustedes